Si miras fijamente a la oscuridad, a veces la oscuridad te devuelve la mirada. Pero ¿qué pasa si lo que te mira no es el terror externo que acecha en las calles o en los lúgubres cementerios, sino la sombra sepultada, la silueta espectral de tu propio yo pasado? Bienvenidos, navegantes de la penumbra y excavadores de la psique. Yo soy quien guía la linterna en los corredores olvidados de la mente, y hoy no buscaremos al fantasma que visita nuestra cama, sino al que habita, silencioso y ahogado, dentro de la arquitectura de nuestra propia carne. Este lamento no es sobre la infancia perdida, que se desvanece como el incienso en el viento. No, este es un requiem por la infancia asesinada. Abordaremos la tragedia más común, y quizás la más terrorífica, de la existencia moderna, la niña que murió dentro del adulto. El gancho implacable que debe atrapar su alma en este momento es la pregunta más simple y sin embargo la más paralizante. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste el pavor sublime ante la magnitud de una noche estrellada? ¿O la euforia irrazonable ante una simple hoja otoñal? ¿O acaso esa capacidad ha sido cauterizada, reemplazada por la tediosa contabilidad de días, de deudas, de horarios? El adulto moderno es, en esencia, la cripta ambulante de la chispa que lo creó. Hemos construido nuestra vida sobre los cimientos de la practicidad, esa deidad fría y sin rostro que exige la inmolación de todo lo que es etéreo, lúgico, puramente imaginativo. El niño o la niña que fuimos poseía una riqueza perceptual que el adulto, obsesionado con la utilidad, catalogó como ineficiente, y, con la paciencia de un verdugo que afina su cuchilla, procedimos a ejecutarla lentamente. Piénsenlo bien. La infancia es el reino de la autenticidad brutal. El niño no teme la emoción desmesurada, llora sin pudor, ríe hasta el dolor físico, y su universo moral es binario en verdad o mentira, bien o mal. El adulto, por el contrario, es un maestro de la modulación, un experto en la sonrisa vacía, en la mentira social que alivia la fricción, y un esclavo de los matices grises que garantizan la supervivencia social a expensas de la supervivencia del alma. ¿Cuál es el arma del crimen? No es un cuchillo, sino el tic-tac monótono y persistente del reloj. Es la rutina. La rutina es el sedante que silencia los gritos de la imaginación. Cuando éramos niños, el tiempo era líquido, un océano infinito donde un día podía albergar la construcción de un imperio de almohadas y la invención de una galaxia entera. Hoy, el tiempo es una celda cronometrada, dividida en reuniones, plazos y obligaciones, y en esa celda, la niña interior, acostumbrada a la luz solar, sin filtrar y a la vastedad de los horizontes, languidece hasta convertirse en polvo. Este proceso de extinción no es accidental, sino una adaptación forzada. La sociedad moderna recompensa la rigidez, la previsibilidad y la extinción de la hipersensibilidad. La niña interior, con su curiosidad insaciable y su vulnerabilidad expuesta, es un pasivo peligroso en el mercado de la supervivencia profesional. Por lo tanto, la encerramos en el sótano de la memoria. Le susurramos que se quede quieta, que no haga ruido, que no exija milagros en un mundo que solo ofrece contratos. Pero aquí reside el terror poético al matar al niño. El adulto moderno se condena a una existencia de desolación sofisticada. Creemos que la madurez es el abandono de la fantasía, cuando en realidad la madurez auténtica debería ser la capacidad de integrar esa fantasía, de usar esa visión prístina para navegar la oscuridad de la realidad adulta. Hemos confundido la sensatez con la anestesia, hemos cambiado el asombro por la eficiencia, y ahora, el hueco que esa niña dejó dentro de nosotros se llena con una melancolía persistente, un malestar sin nombre que el éxito, el dinero o las distracciones jamás podrán erradicar. Prepárense, pues vamos a descender a las profundidades de este homicidio psíquico. Vamos a examinar las evidencias, los objetos olvidados que pertenecieron a esa alma extinguida, y a enfrentar al perpetrador. La versión de nosotros mismos que ha permitido que el miedo y la conformidad se sienten en el trono de lo que alguna vez fue un espíritu indomable. La niebla se espesa, el viaje a las catacumbas de la memoria acaba de comenzar. Nos adentramos ahora en el corazón de la tiniebla, allí donde la lógica se transmuta en horror y donde la utilidad se convierte en la más grande de las blasfemias contra el espíritu. Si el bloque 1 nos presentó el cadáver, el bloque 2 debe diseccionar la causa de la muerte. Es un lento y meticuloso estrangulamiento, perpetrado con las manos enguantadas de la responsabilidad. El mundo, para la niña que fuimos, era un lienzo vibrante,
saturado de posibilidades sensoriales. Una gota de lluvia sobre el cristal era un drama cósmico, el crujido de la madera vieja, el diálogo secreto entre la casa y el tiempo. Pero el adulto, atrapado en la taxonomía de la supervivencia, desarrolla una visión selectiva, una especie de atrofia perceptual. Aprendemos a filtrar en solo importa lo que tiene valor monetario, social o funcional. El resto se convierte en ruido blanco, en el background insignificante de nuestra marcha hacia un objetivo que, al alcanzarlo, a menudo se revela vacío. El primer clavo en el ataúd de la infancia es la necesidad de categorizar. El niño experimenta el caos y el orden con igual fervor. El adulto exige estructura, una jaula intelectual que pueda ser gestionada. La maravilla se sustituye por la información. Un niño mira una flor y ve un ser vivo, una explosión de color sin motivo. Un adulto la cataloga en rosaceae, género rosa, evalúa su precio o si necesita ser regada. El acto de nombrar y clasificar, que en la ciencia es liberador, en el alma se convierte en un grillete. Mata la experiencia directa. Hemos entrado en el Maelstrom, M de la vida adulta, y este remolino no solo nos arrastra físicamente, sino que desgarra la textura fina de nuestra percepción. Nos volvemos adictos a la predictibilidad. El miedo al juicio o al fracaso nos obliga a trazar caminos rectos y seguros, eliminando el riesgo y, con él, la aventura inherente a la existencia. La niña, libre de la carga del currículum vitae y de la hipoteca, saltaba al vacío por la simple alegría del vuelo. El adulto calcula la trayectoria, la probabilidad de impacto y el costo de la reparación. Y, naturalmente, se queda quieto. Pero el abandono más profundo se manifiesta en el lenguaje emocional. El niño es un canal abierto. Sus emociones son primarias, potentes y sin disimulo. El adulto aprende que la vulnerabilidad es un lujo que no puede permitirse. Construye una máscara, una fachada estoica de competencia y calma. Esta máscara no es solo para el mundo, se convierte en una prisión para el ser interno. Cada lágrima o reprimida, cada grito de júbilo silenciado en público, es un fragmento de la niña que se asfixia bajo el peso de la convención. La tragedia de la civilización moderna no es que nos volvamos más fuertes, sino que nos volvemos más acostumbrados. Nos acostumbramos a la mediocridad estética de nuestro entorno, a las interacciones superficiales, a la comida rápida para el cuerpo y el alma. El niño nunca se acostumbra. El niño demanda éxtasis, significado o al menos un terror genuino que valga la pena. El adulto se conforma con el confort, esa maldición suave que adormece la capacidad de sentir profundamente. El confort es el sudario de la pasión. ¿Cómo se manifiesta el fantasma de la niña asesinada? Se presenta como el tedio. El tedio no es simplemente aburrimiento, es la evidencia de que nuestro sistema operativo interno, diseñado para absorber la inmensidad del universo, está funcionando con un puñado de datos repetitivos. Es la miseria estética de un alma obligada a vivir en una caja de cartón, cuando recuerda haber vivido en un castillo de cristal y niebla. Este vacío, esta punzada de saudade por algo que no podemos nombrar, es el latido residual del corazón de la niña. Es su manera de gritar que fue sepultada sin un entierro digno. El miedo a la ridiculez es el último verdugo. La niña juega, el adulto ejecuta una performance. El adulto teme ser visto como ingenuo, inmaduro o, peor aún, innecesario. Y así, en un intento desesperado por proyectar una imagen de invulnerabilidad, quemamos todos los puentes hacia el reino de la espontaneidad y la inocencia radical. Enterramos la parte de nosotros que creía en los monstruos bajo la cama y, al hacerlo, descubrimos que el verdadero monstruo estaba acechando en el espejo. Hemos bajado al foso. En el siguiente acto de este requiem, la complejidad aumentará. Y ese latido residual, ese eco de la risa infantil, se hará ensordecedor. Necesitamos escuchar el pulso de la víctima para comprender la urgencia de su resurrección. El corazón de esta disertación no palpita en las grandes tragedias, sino en los sutiles actos de negación que cometemos a diario. Hemos llegado al punto medio de nuestra excavación, y la tierra removida comienza a revelar no solo los huesos del pasado, sino también las raíces profundas del malestar presente. Es aquí, en el claustro del alma moderna, donde debemos escuchar con atención el ritmo acelerado del corazón delator. ¿Cuál es la manifestación más palpable de que la niña ha sido silenciada? Es la sustitución de la creación por la adquisición. El niño crea por necesidad existencial, inventa juegos, dibuja mundos,
construye relatos con fragmentos de nada. La alegría está en el proceso, no en el resultado, y mucho menos en la posesión. El adulto, sin embargo, ha sido programado para creer que el significado reside en la acumulación. Buscamos llenar el vacío dejado por la imaginación perdida con objetos, títulos, estatus. Esta es la gran ilusión que la identidad se puede comprar. La niña era rica en posibilidades. El adulto es pobre en espíritu, pero se disfraza con la riqueza material. Cada compra o compulsivao, cada objetivo de carrera desalmado, no es más que un intento frenético y fallido de tapar el agujero dejado por un yo que una vez estuvo completo y radiante sin necesidad de adornos externos. Cuando la niña interior se ha ido, el eco que resuena es el deseo insaciable. Pero no se engañen. Este análisis no es un simple ejercicio de melancolía filosófica, es una invitación a la introspección más brutal. Si usted se encuentra asintiendo con la cabeza, si siente un escalofrío al reconocer estas sombras en su propia existencia, esa sensación de que vive una vida que no le pertenece por completo, entonces usted está atrapado en la misma tejedura espectral. Y si este viaje a las cámaras de la verdad resuena con la oscuridad y la profundidad que su alma anhela, le invito, sin demora, a suscribirse y compartir esta confesión. Permita que la linterna que guía a otros en su propia exploración interna se mantenga encendida, alimentada por el reconocimiento de que no estamos solos en esta cripta. Continuemos, pues el eco de nuestra víctima nos exige más verdad. Hemos reemplazado la curiosidad pura por la investigación práctica. La niña preguntaba, ¿por qué existe el azul? El adulto pregunta, ¿cómo puedo monetizar esta habilidad? La búsqueda del conocimiento se ha prostituido al servicio de la eficiencia económica. Esta es la peor traición. Al tomar la herramienta más poderosa de la infancia, la capacidad de asombro, y convertirla en un engranaje más en la maquinaria del capital. La niña era experta en el arte de la autarquía emocional, podía sanar heridas con barro y lágrimas, y encontrar consuelo en la soledad creativa. El adulto es dependiente de las distracciones externas. El horror vacuo y moderno no es el miedo al espacio vacío en un cuadro, sino el miedo al silencio interno. El silencio, para la niña, era el portal a la invención. Para el adulto, es la cámara donde los fantasmas de las decisiones no tomadas y los sueños abandonados comienzan a susurrar. Por eso buscamos constantemente el ruido, a las redes, las series, las obligaciones, cualquier cosa para ahogar el llanto silencioso de la conciencia sepultada. El mayor terror es reconocer que la niña no murió de forma natural. Fue un sacrificio ritual. La matamos para que el adulto pudiera encajar. Y sin embargo, el adulto que resultó de este acto no es feliz. Es meramente funcional. Es un edificio impresionante, pero hueco. La función sin el espíritu es la definición misma de la futilidad. Prepárense, porque la complejidad nos espera. En la siguiente sección, exploraremos cómo la negación de esta muerte se convierte en el motor de las neurosis más profundas de nuestro tiempo. La verdad es un enigma cruel, y es hora de desvelarlo. La niebla se disipa para revelar los contornos afilados del enigma. Si hemos reconocido que la niña fue sacrificada, debemos ahora confrontar el mecanismo que mantiene este crimen en secreto, incluso ante nosotros mismos. Este mecanismo es la proyección adulta del deseo infantil. El adulto moderno, negado a la autenticidad brutal de su yo pasado, no elimina el deseo, sino que lo disfraza. Tomemos el impulso infantil de la exploración, el deseo de ir más allá del jardín. La niña exploraba por la inmersión sensorial, el tacto de la tierra, el olor a humedad, la vasta extensión de un simple bosque. ¿Cómo lo traduce el adulto? En el consumo de viajes exóticos, meticulosamente planificados y capturados para la validación social. No es la exploración, sino la colección de experiencias preenvasadas. El alma no busca el asombro, sino el ítem que puede marcar en una lista y mostrar. Aquí reside el enigma más punzante. ¿Por qué la felicidad parece tan elusiva, precisamente cuando, objetivamente, tenemos más comodidades que nunca? Porque la métrica de la felicidad de la niña era intrínseca, y la métrica del adulto es extrínseca. La niña era feliz con la posibilidad. El adulto solo se contenta momentáneamente con la realidad probada por el mundo exterior. El verdadero deseo de la niña, el juego libre, el significado profundo, la conexión con lo sublime, se convierte en la sombra que persigue todas nuestras búsquedas materiales. Ahora, analicemos la represión
de la vulnerabilidad. La niña lloraba, caía y se levantaba con una resiliencia formidable porque no le importaba el juicio. El adulto, para proteger su fachada de invulnerabilidad profesional y social, se niega a admitir la confusión, el error o la necesidad de afecto sin condición. Esta negación crea una fisura en el alma. La energía que debería usarse para crear y amar se desvía para mantener esta pared de contención. El resultado es la ansiedad crónica, esa sensación de que algo está a punto de colapsar. Y lo que está a punto de colapsar es la mentira, elaborada sobre nuestra propia suficiencia. Desafiemos la percepción obvia. A la madurez no es sinónimo de seriedad. El adulto ha confundido la seriedad con la gravedad. La seriedad es la dedicación profunda a una tarea. La gravedad es el peso muerto de la preocupación constante por el resultado y el juicio. La niña podía ser profundamente seria en el juego sin ser grave. El adulto, al matar esa ligereza, se condena a una existencia donde cada acción es una prueba, y el fracaso es una sentencia existencial. El juego, esa piedra angular de la existencia infantil, es visto por el adulto como una pérdida de tiempo. Pero, ¿qué es el juego sino la práctica de la flexibilidad mental, la experimentación con identidades, la resolución creativa de problemas sin la presión de la consecuencia real? Al abandonar el juego, el adulto pierde su capacidad de reinventarse, se vuelve rígido, predecible y fatalmente aburrido. Y el aburrimiento, en esta perspectiva poeana, no es la ausencia de actividad, sino la ausencia del espíritu en la actividad. Es la evidencia de que hemos elegido la sombra sobre la sustancia. El enigma persiste. ¿Cómo recuperamos esa visión sin caer en la infantilización? La respuesta no es fingir ignorancia o vestirse de colores primarios. Es mucho más difícil y requiere la integración de la sombra infantil. Necesitamos reconocer que el niño no es un enemigo que debe ser superado, sino un sabio que debe ser consultado. Su ingenuidad es, de hecho, una forma de sabiduría radical, una comprensión sin filtros de lo que es esencial. Al despreciar esa sabiduría, nos condenamos a buscar respuestas complejas para problemas que, para un niño, son evidentes. La tensión narrativa aumenta. Estamos al borde de la síntesis, donde la verdad, a menudo dolorosa, ofrece la única vía de escape de la cripta que hemos construido para nosotros mismos. La próxima etapa será el clímax, la gran revelación sobre la naturaleza de la resurrección psíquica. Hemos ascendido a la torre más alta de la desolación. El viento frío de la verdad azota el rostro, y escuchamos el clamor del corvo que repite su eterna sentencia nunca más. Pero este nunca más no se refiere a la pérdida de un amor, sino a la negación de la posibilidad del asombro que la niña representaba. Este es el clímax, el punto donde la síntesis de nuestra tragedia psíquica debe ser comprendida con una claridad brutal. El adulto moderno vive en un estado de luto diferido. Lloramos la falta de propósito, la ausencia de pasión, la desconexión, pero rara vez identificamos la causa raíz en la muerte del ser poético dentro de nosotros. El niño es el poeta nato, ve metáforas en lo mundano y drama en lo simple. El adulto, despojado de esta capacidad, se convierte en un espectador pasivo de su propia vida, incapaz de escribir un significado profundo en los márgenes de la existencia diaria. La resurrección de la niña no es una regresión, es una transmutación alquímica. Requiere que el adulto utilice su sofisticación, su conocimiento y su poder de elección al servicio de los impulsos vitales de la infancia. Es la fusión del logos, la razón adulta con el mitos, la imaginación infantil. La verdadera madurez, por tanto, no es la eliminación de la niña, sino la capitanía de la misma. Piénsenlo, a la niña poseía la llave de la intención pura. Su deseo de crear o de jugar no estaba contaminado por el cálculo de la recompensa. ¿Qué pasaría si el adulto aplicara esa intención pura a sus empresas más serias? Si trabajáramos no por el cheque o el ascenso, sino por la alegría inherente de la maestría, por la intriga del desafío, por el placer sensorial de un trabajo bien ejecutado, como el niño que construye su fortaleza de arena con fervor sagrado. El punto alto de esta revelación es que la creatividad es el único exorcismo contra el espíritu de la rutina. La rutina mató a la niña. La creatividad la trae de vuelta a la vida, no como un fantasma, sino como un aliado. No estoy hablando necesariamente de pintar o escribir, sino de la creatividad en el arte de vivir. La recuperación del asombro al obligarse a mirar el mundo como si fuera la primera vez. La lluvia no es un inconveniente, es un evento atmosférico colosal. Un rostro viejo no es un dato demográfico, es un mapa complejo de triunfos y caídas. El adulto
debe desaprender la familiaridad. 2. La desacralización del error en la niña no teme al error, lo utiliza como información. El adulto lo teme como una marca de vergüenza. El Corvo nos grita que solo a través del error radical y del juego irresponsable podemos descubrir nuevas fronteras del yo. El terror final es que la niña, una vez muerta, se convierte en un vampiro que se alimenta de la alegría restante del adulto. El cinismo, esa plaga moderna, no es más que la autodefensa desesperada del adulto que no puede soportar la esperanza que la niña aún representa. El cínico es el adulto que ha mirado al cadáver de su inocencia y ha decidido que el mundo es tan horrible como su propio acto de asesinato interno. Pero hay luz, aunque tenue, en esta negrura. La memoria de la niña es, de hecho, el mapa hacia la autenticidad. Cada vez que usted siente un impulso de risa irrefrenable, un deseo de bailar sin música, una punzada de compasión que desafía la lógica, es la niña dando un golpe desde el interior del ataúd. El clímax no es la rendición, sino la aceptación combativa de que la vida vale la pena solo si se vive con la intensidad y la verdad que ella exigía. Nos preparamos para el cierre, la filosofía final que debe grabarse en el mármol de su conciencia. Hemos completado el descenso y ahora enfrentamos la escalada final, no hacia la luz de la mañana, que es demasiado vulgar, sino hacia la sofisticada penumbra de la comprensión. La conclusión de este viaje a la cripta del alma debe ser una filosofía práctica para la resurrección, no un simple consuelo. La lección más profunda que nos deja la niña asesinada es esta: a la utilidad es una prisión de la que solo la belleza puede liberarnos. El adulto funcional vive para la meta. El ser auténtico vive para el matiz. La filosofía final es el abandono de la búsqueda frenética de la felicidad como un destino y la aceptación de la vida como un misterio estético y melancólico. La niña era experta en el arte de la melancolía fecunda. Sabía que la tristeza, al igual que la alegría, es una emoción profunda que da textura a la existencia. El adulto moderno teme la tristeza, la medica, la distrae, la cataloga como un fallo, pero la tristeza profunda es a menudo la voz de la niña lamentando el estado actual de las cosas. Escucharla, permitirle espacio, es el primer acto de reconciliación. No busquen la felicidad fácil, busquen la plenitud, que es la aceptación de todo el espectro emocional, incluso de los tonos más oscuros. ¿Cómo honramos el legado de la niña? Mediante actos de disrupción poética. Cada día, cometa un pequeño acto que desafíe la lógica fría de la eficiencia. Escriba una carta en lugar de un correo. Observe un atardecer completo sin tomar una fotografía. Pase 10 minutos en silencio, permitiendo que la imaginación, sin un objetivo, corra libre. Estos son pequeños rituales que envían un mensaje al inconsciente en que el espíritu, y no solo la cuenta bancaria, es valioso. La resurrección no es un evento único, sino una práctica sostenida de resistencia contra la conformidad. El adulto debe convertirse en el guardián de la llama infantil, asegurándose de que la curiosidad, el juego y la capacidad de amar sin condiciones se mantengan vivos, protegidos de los vientos helados del utilitarismo. El legado de la niña reside en la integridad estética. Si su vida es una obra de arte, ¿qué mensaje está transmitiendo? ¿Es un retrato funcional y aburrido, o es una composición compleja, sombría y hermosa, llena de sombras y de luces inesperadas? Solo la niña tiene la audacia de insistir en la belleza y la verdad por encima de la comodidad. Si este viaje ha servido para despertar al menos un eco de ese espíritu rebelde y verdadero dentro de usted, si ha sentido la necesidad de desenterrar a esa niña o niño y darle voz en su vida adulta, entonces es imperativo que comparta esta verdad. Deje un comentario abajo, relatando un momento en que la niña o el niño intentó escapar de la cripta. Suscribirse y compartir es la ofrenda al espíritu de la imaginación que nos mantiene, a todos, vivos. Recordemos siempre que el verdadero terror no es el monstruo en la oscuridad, sino el silencio en la luz. El silencio de una vida vivida a medias, una vida donde el asombro fue negociado por la seguridad. La niña o el niño vive, pero debe ser llamado desde las profundidades. Y así, mientras la sombra de la rutina se retira por un momento, permítanme dejarles con esta verdad ineludible grabada en el éter que nos rodea. El adulto es la marioneta de la necesidad, la niña la arquitecta de la posibilidad, y si no la liberamos, nuestra existencia se convertirá en una historia mal contada, donde el protagonista nunca encuentra el valor para salir de la habitación, y la única moraleja es la elegía de lo que nunca fuimos.